Del Evangelio, que ha sido gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro. Sean bienvenidos, amados hermanos. Es un privilegio que nos puedas acompañar en esta hora. Somos la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles y este es tu servidor, hermano en Cristo, Jaime Escalante. Y ahora tengo también el privilegio que me acompaña mi hermano Arturo Calderón, perdón. Gracias, hermano Jaime. Dios les bendiga, amigos y amigas y hermanos en Cristo que nos ven por este medio. Que la palabra de hoy sea edificación para sus almas y que llegue a cada uno de los hogares, por favor. Compártanlo. Amén. Dios bendiga. Amén. Bendiciones. Y somos a tu programa Caballeros con la Armadura de Dios y con el propósito de compartir contigo una porción de la palabra para que esa palabra pueda llegar a tu corazón, pueda llegar a tu vida y pueda alcanzar tu alma y que puedas también reconocer que solo en Cristo Jesús está la salvación, solo por medio del Señor Jesucristo está la vida eterna. Y así como de una forma un día también a nosotros nos compartieron esa palabra de salvación, ese mensaje de salvación, queremos compartir contigo también en esta oportunidad, que puedas ver a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras, que Dios tiene un plan de salvación, tiene un propósito para tu vida, y eso es lo que queremos compartir, que tú puedas conocer más de la palabra de Dios, ese plan de salvación que Dios tiene para tu vida. Y si este es el día que Dios ha puesto para que tú le reconozcas al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, este es el día, la oportunidad que tú lo puedes hacer. Y bien, vamos a pasar a la palabra. Hoy vamos a tocar un tema bien especial, también bien bonito, donde el libro de Juan 6:63 nos habla acerca cuando el Señor Jesucristo les estaba explicando a los discípulos y a otros que los seguían en esa oportunidad, donde les estaba explicando que solo una vida espiritual los puede llevar a la vida eterna. Entonces vamos a tocar este tema, que el Espíritu es el que da la vida eterna, que el Señor Jesucristo les estaba explicando, porque podemos ver cuando el Señor Jesucristo anduvo caminando en esta tierra, Él les hablaba del reino de Dios, Él les hablaba de las escrituras, de los profetas, de lo que estaba escrito, pero más sin embargo, los fariseos y otras personas que lo seguían, cuando el Señor Jesucristo comenzaba a hablarles cosas espirituales, no le entendían. De la misma forma, así sucede hoy en día. Por eso es bien importante aprender más de la palabra de Dios, qué es lo que el Espíritu Santo, qué es lo que el Señor Jesucristo quiere, que ahora nosotros, hermano Arturo, vivamos una vida espiritual, una vida en el Espíritu. Pero para eso, aquí las Escrituras nos dicen qué es lo que tenemos que hacer para poder tener esa vida eterna, porque dice Juan, vamos a leer Juan 6:63 al 66, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con él. Amén. Amén, así es. Como dice el hermano Jaime, el Espíritu Santo es el que nos muestra, ¿verdad? Amén. Y como aquí también nos dice en el libro de Génesis, Génesis capítulo 1, dice la palabra de nuestro Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos observar aquí que Dios mandó al Espíritu a observar cómo estaba la tierra en la forma que estaba ordenada, ¿sí? Y lo que estaba incorrecto, Dios lo corregía. Había oscuridad, daba luz. Igualmente, así como nos dice en el libro de Juan,
mucha de la vida de nosotros o de ustedes, amigos y amigas que nos ven, espiritualmente está desordenada. Amén. ¿En la forma de qué? De que estamos en el pecado, vivimos en este mundo, y hasta que no estemos a los pies del Señor y entregamos nuestra vida, no vamos a dejar de estar en este mundo. ¿A qué me refiero? El día que nosotros moramos, dejaremos de estar en este mundo. Por lo tanto, siempre vamos a estar en este mundo y vamos a estar, ahora sí que a centímetros del pecado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo ese es el que nos protege, es el que nos da esa enseñanza de cómo alejarnos del Espíritu Santo. Y podemos ver aquí que dice el 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Nuestro Señor siempre nos habló por medio del Espíritu, siempre nos ha enseñado que el Espíritu es el que reargulle nuestro ser, es el que nos ayuda a alejarnos de toda esa contaminación del Espíritu, del pecado. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una vida santa para Él, para el día que Él venga, nosotros podamos estar ante sus pies limpios y puros. Y la única forma de hacer eso es que tú entregues tu vida, entregues todo tu ser y le digas: Señor, yo quiero que ese Espíritu entre en mí y me libre de toda esa maldad, de toda esa falsedad que el mundo le puede entregar a uno. Hermano Jaime. Amén. Sí, y podemos ver que aquí el Señor Jesucristo empieza en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, dice, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, todo lo que el Señor Jesucristo habló y enseñó a sus discípulos y a todas aquellas personas, también ahora nosotros las podemos tener aquí en este libro, en las escrituras, porque también Pedro, él reconoció, y a Pedro se le reveló también que él era el Mesías, él era el Salvador, porque él le dijo a sus discípulos: y ustedes, si quieren irse, váyanse también, le dice. Pero más sin embargo, Pedro reconoció y le dijo: no, Señor, le dice, ¿y a quién iremos? Le dice, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, esa vida eterna nos las da por medio del Espíritu Santo, pero para eso es necesario que reconozcamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque la palabra dice que Él quiere morar en nosotros. Dice, si nosotros le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, entonces el Espíritu Santo entra en nosotros y nos da esa vida eterna, y comienza entonces esa nueva vida en nosotros. Por eso la Biblia dice que ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. La vida pasada ya ha pasado y empezamos a vivir otra nueva vida en el Espíritu, cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y también el libro de Efesios 1:13 lo dice bien claro. Efesios 1:13, vamos a leerlo, donde ahí está diciendo que el mensaje, dice, de ese evangelio, dice, que nos da, dice, ese sello, esa garantía, para que ahora nosotros, dice, tengamos esa vida eterna. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, allí entra el Señor Jesucristo, entra Cristo, entra el Espíritu Santo, entra a morar en nosotros. Entra a morar, y ahí empieza esa vida eterna, esa vida espiritual que ahora Dios quiere que nosotros tengamos de hoy en adelante, cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque también el Señor Jesucristo le dijo que la carne para nada aprovecha, sino que es en el Espíritu donde nosotros tenemos que buscar de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y dice, la hora es, y la hora de venir. Ahora es cuando nosotros tenemos que buscar a Dios verdaderamente, genuinamente en el Espíritu, pero para eso tenemos que aceptar al Señor Jesucristo, confesarlo como nuestro único y suficiente Salvador, para que esa vida en el Espíritu comencemos a caminar, y es la que nos va a llevar esa vida eterna, porque por medio del Espíritu Santo que viene a redarguir,
que estamos mal, que estamos viviendo una vida desordenada, como decía el hermano Arturo, una vida de pecado, una vida que vamos, una vida carnal, porque acordémonos que la carne solo quiere darle gusto a los placeres de la carne, los placeres de este mundo. Mas sin embargo el Espíritu dice que siempre está presto a buscar de Dios. Por eso en esta oportunidad te queremos invitar, animar a que tú, si no le has reconocido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que abras tu corazón para que puedas recibir la promesa que dice aquí. Dice, con Él, dice, fuiste sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es sellado? ¿Qué significa cuando somos sellados con el Espíritu Santo? Dice que ahora somos, dice, que certifica que ahora somos de Dios, que le pertenecemos a Dios, porque usted no puede ver secularmente, hermano Arturo, cuando aquí cuando se hacen trámites legales, siempre va un sello, va una estampa o va algo haciendo constar de que le pertenece. Entonces, de la misma forma, ahora este sello espiritual por medio del Espíritu Santo dice que es la garantía que ahora le pertenecemos a Dios, es la garantía que tenemos la vida eterna. Por eso es bien importante que nosotros aceptemos al Señor Jesucristo. Por eso aquí el Señor Jesucristo les estaba explicando y le estaba haciendo esa separación del Espíritu, de vivir una vida en el Espíritu y otra vida en la carne, que para nada aprovecha, dice. Amén, así es como también nos dice aquí en el mismo libro de Juan 6, versículo 64. Amén. Pero hay algunos algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y igualmente aquí nos dice en el 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14, dice la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si nos fijamos aquí en el versículo 65, y aquí en el versículo, a ver, permítame, ok, dice, y por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y también aquí nos dice que muchos de los discípulos se alejaron de él, ¿sí? Cuando él dijo, porque estas cosas se deben de discernir por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa con muchos? Muchos dicen, o cuando alguien se le acerca y le habla de la palabra de Dios, dicen, yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios, yo amo a Dios. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien se acerca a ustedes, amigos y amigas, y les da palabra de Dios con la Biblia en la mano, que es como se debe dar correctamente, y la palabra empieza a redarguir el ser de la persona, ¿qué es lo que hacen? Se alejan y dicen, oh, yo no creo lo que está diciendo, este libro no tiene autoridad para poderme decir cómo tengo que vivir. Entonces en realidad no creen ni aman a Dios como dicen. ¿Por qué? Porque el que ama al Hijo ama al Padre, y el que cree en el Padre, en el Hijo, cree en la palabra de Dios, la cual se ha dejado como testimonio. ¿Para qué? Para que muchos de ustedes que hoy nos ven, amigas y amigos, y muchos de nosotros podamos estar a los pies del Señor, podamos ver esa hermosura que Dios nos puede dar por medio de su palabra. Igualmente también aquí nos dice en el Juan 3, en el libro de Juan, versículo 3, nos dice la palabra de Dios, 3 al 6, dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua ni del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muchos, antes de aceptar a Cristo, vivíamos en la carne, en el pecado, nos dejábamos llevar por la tentación, ¿sí? Por todas esas cosas que nos muestra el mundo, tanto en la tele como en la radio, todas esas cosas que dice la palabra, que nos hacían afanarnos al mundo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que le dijo, como le dijo Jesús a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, entonces no conocerás el reino. ¿A qué se refirió nuestro Señor Jesús? Que para nacer, ser hijo de Dider y poder conocer esa gloria, tienes que aceptarlo
como tu Salvador. Amén. Creer en el Padre, en el Hijo, en la palabra de Dios, bautizarte, ¿sí? Pero también, ¿a qué se refiere del agua? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús también representa el agua. Es esa agua de vida. ¿Por qué? Porque dice en su palabra, el que beba de esta agua nunca tendrá sed. Y esa agua es nuestro Señor. Es el que te puede refrescar tu vida, todo tu ser. Tu alma te la renueva, te la purifica. ¿Y qué es lo que hace? Te va limpiando de toda esa, se podría decir, de todo ese cochambre que nosotros teníamos antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Por eso, como hizo mi hermano Jaime, les invitamos a que ustedes hoy, como dice la palabra, la hora es y ahora es el día de la salvación. Amén. Y hoy les invitamos a que ustedes que nos ven, amigas y amigos, acepten a Cristo como su Salvador. Y si tú, hermano en Cristo, te has alejado de nuestro Señor y has vuelto a caer en la tentación, reconcíliate con el Señor. Amén. Porque Él tiene esa puerta abierta para ti. Él te quiere mostrar ese camino. Tal vez es estrecho, pero es de purificación y de amor. En cambio, el camino amplio, donde tú puedes caminar como tú quieras, es el que te va a llevar a la perdición. Y no creo que muchos de los que nos ven quieran llegar a esa perdición, porque el día de mañana que venga nuestro Señor al juicio, entonces aclamarán y dirán, como dijo en el libro que dice de Lázaro, Señor, manda a Lázaro que moje su dedo de agua para humedecer mis labios. No queremos que ustedes que nos ven pasen por eso. Por eso Dios ha mandado la palabra que hoy se les está dando a ustedes, para que ustedes puedan aceptar a Cristo Jesús como su único Salvador. Gloria a Dios. Amén. Sí, y podemos ver también cómo el Señor Jesucristo les estaba explicando que era necesario que creyeran todo lo que Él les enseñaba, porque Él les dice en la última oración del versículo 63, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces todo lo que el Señor les enseñaba, todo lo que el Señor predicó, eran palabras de vida, porque era el mensaje de salvación para todos aquellos que le creyeran, todos aquellos que creyeran, porque también en Juan 5:21 dice que el Padre también le da la vida, dice, al Hijo, para que el Hijo también da la vida a quien Él quiere, pero siempre y cuando aquellos que creen en Él, porque podemos ver aquí en el 66, Juan 6:66 dice que como resultado muchos de sus discípulos se apartaron, dice, y ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque no creyeron en las palabras del Señor Jesucristo. Vamos a leer Juan 5:21, dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Y el Señor, déjame decirte que el Señor Jesucristo, Él te quiere dar esa vida eterna a ti. El Señor Jesucristo dice que Él nos amó, dice, con un amor eterno, que dio su vida en la cruz del Calvario. Él murió por ti, murió por mí, murió por todos nosotros, por toda la humanidad. Él se dio por nosotros para limpiarnos de todo pecado. Él pagó ese precio, dice, que nos correspondía a nosotros. Pero también Él dice que así como el Dios Padre, dice, levanta a los muertos para darles vida, también el Señor Jesucristo dice, dice, también para dar vida, dice, a todo aquel que cree en Él. Y por eso ahora nosotros que hemos creído que el Señor Jesucristo es el único que nos puede dar esa vida eterna, también te invitamos a ti que tú reconozcas que solo el Señor Jesucristo te puede dar esa vida eterna, esa vida en el Espíritu, porque déjame decirte que podemos ver ahora alrededor de todo el mundo cómo todo lo que se está viviendo en el mundo, todos los afanes de este mundo, todas las pasiones de la carne no traen nada bueno, porque tú puedes ver que, hermano Arturo, hay personas que tal vez están atrapados en el alcoholismo, en las drogas, en todas esas cosas, y es que son placeres de la carne. Y todos sabemos que ahora clínicamente los doctores y todo el mundo lo sabe, que el alcohol, las drogas hacen daño a la salud, al cuerpo humano. Entonces eso dice aquí la palabra de Dios, que dice que
la carne para nada aprovecha. Entonces todos los vicios, todos los males, todas las cosas que están aquí de este mundo, las cosas carnales, dice que nada aprovecha. La palabra dice que también dice que llevan, dice, a una muerte segura. Mas en el Espíritu dice que nos da vida. Por eso también nosotros queremos, en esta oportunidad, ahí donde tú te encuentras, que hagas la oración de fe, que repitas con nosotros y haces esta oración para que tú puedas también empezar a vivir una vida en el Espíritu, para que pueda el Señor Jesucristo entrar a tu vida y morar en ti, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere morar en nosotros. Él quiere que ahora nosotros vivamos una vida como la que Él quiere, porque a nosotros aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, entra el Espíritu Santo, entra Cristo en nosotros, y el Espíritu Santo es el único que nos permite tener ahora esa comunión. Ahora Cristo es el único que nos puede acercar a Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso ahí donde tú estás, cierra tus ojos y haces esta oración con nosotros. Y a lo mejor tal vez si tú también te has alejado, como decía el hermano Arturo, y quieres reconciliarte en este día, puedes hacerlo también. Solo repite con nosotros esta oración. Dile: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Solo tú puedes salvarme. Limpia, borra todos mis pecados, Señor. Yo creo, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Solo tú puedes salvarme, Señor. Entra en mi vida, entra en mi corazón y reina, Señor, de hoy en adelante. Quiero seguirte, Señor. De hoy en adelante, Señor, quiero vivir una vida en el Espíritu, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Señor Jesucristo, por ese sacrificio, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Y si tú hiciste esa oración, ahora tú también ya estás sellado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Ahora Cristo va a empezar a hacer esa morada en ti para llevarte a esta vida en el Espíritu, porque dice que es la que nos da la vida eterna. Amén, así es. Aquí nos dice también, amigos y amigas, primera de Pedro, versículo 2, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y me entró la curiosidad de ver qué significa presciencia. Viene del griego prognosis y significa conocimiento previo, preconocimiento de personas y circunstancias antes de que existan, atributo divino de Dios. Ahora, aquí también en el versículo, en el libro de Efesios 1, versículo 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El 5, en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Como podemos ver aquí, amigos y amigas, Dios desde antes de la creación ya sabía quiénes son los que iban a aceptarlo como su Salvador. Aquí nos dice bien que Él ya tenía ese conocimiento de la presciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios, aquí nos dice también, para poder observar cómo Dios en su omnisciencia, que es la capacidad de Dios de conocerlo todo. Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador hoy en este día, Dios te tenía predestinado hoy en este día para que tú fueras salvo. Dios te tenía predestinado a ti, ¿para qué? Para que tú pudieras glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es todo. Dios es infinito, no tiene ni principio ni fin. Dios solamente, Cristo Jesús, es el único que te da esa salvación. Es el único que te da a conocer esa gloria. Nadie más, ni el hombre te puede decir, ¿sabes qué? Yo te puedo dar esa salvación. No, claro que no. Solamente Dios. El hombre te puede dar palabra de Dios, como la que tú estás recibiendo, para recibirla, ¿sí? Y para que seas salvo. Como dijo nuestro Señor Jesús en el libro de Juan 12:49. Dios lo mandó a Él,
¿sí? Ahora Él está hablando, ¿por qué? Por lo que el Padre le enseñó, por lo que Él recibió del Padre. No está hablando por sus propias palabras. Igual manera nosotros hoy en este día no estamos hablando por nuestras propias palabras. Estamos hablando, ¿por qué? Porque Dios quiere que tú hoy en este día conozcas la salvación. Puedas conocer esa vida eterna que solamente en Cristo Jesús puede haber. Y Dios te bendiga. Y si hoy aceptaste tú, que Dios te bendiga. Y a ti, hermano en Cristo, que te alejaste, si te has reconciliado, que Dios te bendiga también. Comparte la palabra para que llegue a multitudes. Porque la palabra no es propia, la palabra es de Dios, para darla a multitudes. Amén. Amén. Sí, amados hermanos, amigos que nos está sintonizando, si tú piensas que estás bien, la vida que estás viviendo, la vida que estás llevando, que no necesitas de Dios, déjame decirte que la Biblia tiene una respuesta para eso y dice que no hay salvación más que en Cristo Jesús. La única salvación y esperanza que nosotros tenemos como seres humanos en esta tierra es el Señor Jesucristo. Él vino, dice, a darnos esa esperanza, a darnos esa vida, porque como tú puedes ver alrededor del mundo, ya no hay esperanza de que nada ni nadie puede arreglar ni solucionar los problemas de este mundo, solo es el Señor Jesucristo. Por eso es que el mundo todavía está perdido en el pecado, está perdido en todo eso, en la carne, porque dice el libro de Gálatas 6:8, dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y eso es bien grande, es algo bien hermoso, es un regalo, dice, que Dios nos ha dado. Dice el libro de 1 Corintios 2:12, que por eso es importante aceptar al Señor Jesucristo para recibir el Espíritu Santo, el Espíritu que da vida, la vida eterna. Vamos a leer 1 Corintios 2:12, dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, déjame decirte, la salvación es gratis, es gratuita de parte de Dios. Solo tú tienes que de corazón arrepentirte y decirle al Señor que te perdone y que lo aceptas como tu único y suficiente Salvador. Y esa salvación es gratis, porque el resto, lo más difícil, el Señor Jesucristo ya hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso te invitamos a que tú, si hiciste esa oración, que tú busques un lugar donde congregarte para que aprendas más de la palabra de Dios, para que empieces a caminar. Del Evangelio, que ha sido gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él.